Buenos días, hermanos. Aquí estoy cumpliendo con mi reto que me hizo mi hermana Ibelice. Y en esta nueva etapa de los retos, nuestro hermano Moisés estableció que debemos escoger un capítulo de la Biblia y analizarlo y en nuestras propias palabras explicar lo que Dios trató de enseñarnos a través de ese capítulo. Yo he escogido el capítulo 6 del libro de Daniel y me llama mucho la atención que justo en esta semana que me toca mi reto, mi pastor Darío Morel y mi hermana Ibelice también estuvieron compartiendo capítulos de este mismo libro de Daniel, lo que me confirmó que efectivamente Dios quiere que yo comparta este capítulo. Yo voy a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 6 de Daniel. Y la palabra escrita dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, o sea, Daniel, era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. En esto consiste toda la historia, hermanos, en que al rey Darío le plació escoger a Daniel para ponerlo como principal, como el gobernante más importante entre todos ellos. Y eso pues generó envidia en los demás, y las otras personas los sátrapas querían buscar algo para acusarlo, para que él fuera destituido de su posición. Pero no fue encontrado porque, como bien dice la palabra, Daniel era fiel, era justo, era íntegro, era un hombre sin falta alguna. Así es que ellos planearon entonces acusarlo en algo relacionado a su Dios. Y se inventaron una idea de presentársela al rey Darío, de que por 30 días ningún hombre pudiera pedirle nada a otro hombre o a otro Dios si no fuera al rey Darío. Y al rey Darío le pareció interesante ser el único importante durante esos 30 días y firmó el decreto. Resulta que Daniel, independientemente de ese decreto que habían firmado, no dejó de buscar a su Dios, no dejó de orar ante su Dios, y por eso los sátrapas lo pudieron acusar delante del rey Darío. Así es que el rey Darío se vio obligado a echar a Daniel en el foso de los leones. Ese era el castigo para aquellos que faltaran a ese decreto, que no cumplieran con ese decreto. Los sátrapas, sin ningún tipo de piedad, lo acusaron a Daniel con el rey Darío. Y el rey Darío mandó echar a Daniel al foso de los leones. El rey Darío dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y efectivamente, hermano, Daniel se aferró a su Dios, confió en su Dios, y no hubo temor ni duda en su corazón. Al siguiente día el rey Darío fue a investigar si Daniel estaba aún vivo, y le preguntó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Y para sorpresa del rey Darío, Daniel le respondió: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él, o sea, ante mi Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, rey, yo no he hecho nada malo. El rey Darío se alegró por Daniel y lo mandó a sacar del foso de los leones. El rey Darío dio la orden de que los hombres que habían acusado a Daniel fueran echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y yo me imagino, hermano, y eso no está escrito en la Biblia, pero yo me lo imagino, que aquellos hombres empezaron a clamar y a llamar: Dios de Daniel, Dios de Daniel, sálvanos. Pensando ellos que probablemente ese Dios que tuvo la misericordia y el poder para salvar a Daniel, en este caso también lo iba a salvar a ellos. Y esos hombres, aunque fueron echados en el mismo foso que echaron a Daniel,
Y aunque estaban ahí los mismos leones que estuvieron con Daniel, ellos no fueron librados de la misma manera en que fue librado Daniel. Créanme, hermanos, esta es la enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy. Que hay muchas personas que cuando se vean en apuros van a querer llamar a tu Dios. Dios de Morel, Dios de Kilsi, Dios de Ibelice, Dios de Jocelyn, Dios de Moisés. Llamarán a nuestro Dios. Sálvame, sálvame, porque ni siquiera podrán llamarlo por su nombre, porque no conocen el nombre de nuestro Dios. Pero Dios no lo va a librar a ellos, como libró a Daniel. Porque el mismo Daniel lo dijo. O sea, no es casualidad que Dios haya librado a Daniel. Daniel lo dijo, porque ante él yo fui hallado inocente. Y aún delante de ti, rey Darío, yo no he cometido ningún mal. Entonces Dios es justo. Y estaba salvando a Daniel porque Daniel había sido un hombre justo e íntegro, fiel. Había buscado a Dios en todo tiempo. En cambio, estos sátrapas quizás intentaron buscar a Dios simplemente cuando se vieron en apuros y cuando se vieron en conflictos y en problemas. Pero dice la palabra que está escrita que aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. En el mismo foso y con los mismos leones que no tocaron ni una hebra de cabello de Daniel. Benditos sean ustedes, hermanos de la Gran Comisión, que han sabido buscar a Dios cuando aún puede ser hallado, que han sido fieles y que se congregan todas las semanas y que buscan complacer y hacer la voluntad de Dios. Ustedes por su justicia serán librados el día que en algún momento determinado en tu trabajo, en algún sitio por envidia quieran atacarte como leones. Dios tendrá poder y autoridad suficiente para librarte de las garras de esos leones que te persiguen, de esos leones que quieren devorarte y que quieren atacarte. Pero aquellos que quieren astutamente usar a nuestro Dios para ser librados de leones y para ser librados de enfermedades y de situaciones difíciles, Dios no lo va a escuchar porque sencillamente no los conoce, porque sencillamente nunca lo ha visto a ninguno de ellos. Sé tú como Daniel. Guárdate en santidad para Dios. Sírvele en todo tiempo. Y Él sabrá librarte de los leones. Mientras que aquellos que no lo buscan serán devorados por los leones. Que Dios te bendiga grandemente. Y ahora de ministro a ministro, con todo el respeto y con mucho amor, me voy a atrever a retar a mi pastor, a Darío Morel. Pastor, lo reto a que comparta con nosotros un capítulo de la Biblia. Que Dios lo use y lo bendiga. Hasta pronto, hermanos. Bendiciones.